Hola a todos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Rocío, soy preparadora de oposiciones y hoy os traigo un vídeo sobre programación de oposiciones. Mirad, muchos de vosotros y de vosotras me habéis dicho que tenéis líos a la hora de entender, de comprender cómo es el sistema de vueltas y el sistema de arrastre. Bueno, yo ya os dije en un vídeo hace un tiempo que fundamentalmente el sistema de vueltas lo que hacía era coger lo que era el temario como un bloque. En función de ese bloque metíamos uno por uno cada tema, es decir, estudiamos el tema 1, 2, 3, así hasta que llegábamos a completar todo el temario. Cuando completásemos todo el temario, volvíamos a empezar por el tema 1. Es decir, damos vueltas completas de estudio a el temario. Del 1 al 100, si tengo 100 temas, me lo estudio y cuando llega al 100, vuelvo al 1. Ese sería el sistema de vueltas, explicado a grosso modo. El sistema de arrastre es el que vas metiendo repasos, es decir, meto el tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4 y llegado un momento lo que hago es que voy otra vez para atrás y vuelvo a repasar. Ese era el sistema de arrastre en el que vamos arrastrando los temas entendiendo que esos arrastres son repasos a temas ya estudiados antes de meter nuevos. Esto genera dificultad porque dice la gente, bueno, en función de mi oposición, ¿qué es lo que hago? Como sabéis, yo tengo tutorizaciones, ¿vale? Es decir, gente que está muy perdida, durante un mes me siento con ella 1 hora a la semana, ella me explica cómo es su temario, incluso hay gente que hasta me lo pasa para ver un poco el número de temas que tiene y la profundidad de esos temas, es decir, no es lo mismo tener oposiciones de un tema y que un tema sea 20 hojas a tener un tema de 50. ¿Vale? Pues hay mucha gente que me pasa ese temario, me dice cuáles son sus circunstancias, si está trabajando, si tiene hijos, si no sé qué, y yo le ayudo durante un mes, en sesiones de 1 hora, a programarse. Bien, pues de eso me ha surgido un poco este vídeo para tomar aclaraciones de cuál es el mejor sistema, porque yo tengo un sistema que le enseño a mis alumnos y a mis alumnas que es mixto, es decir, vamos a combinar el sistema de vuelta con el sistema de arrastre. Mirad, para ello, ya os he dicho en muchas ocasiones que vamos a tener dos folios fundamentales, ¿vale? Este sería el de la programación por mes, es decir, es una hoja en blanco, ya con las cuadrículas hechas, pongo los días del mes y ahí voy a estructurar qué es lo que me voy a estudiar cada día y me planifico mensualmente. Y aquí voy llevando un control de mi oposición, os lo acerco porque esto es para ir apuntando los temas, cuando los subrayo, cuando los esquematizo y cuando voy dando vueltas. Si son arrastres, cuando des una vuelta entera, incluida los arrastres, habría que ponerlo aquí, ¿vale? Estos son las dos hojas fundamentales para que os vayáis planificando. Esto lo encontráis en mi página web, que os dejaré los links abajo para que os descarguéis lo que queráis porque es gratuito. Bien, vamos a ver un poco más detenido y voy a ir explicando pros y contras de los 3 tipos de estudios, es decir, el de vueltas, el de arrastre y el que yo tengo. Entonces, el de vueltas, ¿vale? Mirad, el sistema de vueltas ya dijimos que era una vuelta completa, es decir, empiezo por el tema 1 y cuando termino pues habré dado una vuelta y vuelvo a empezar por el tema 1. Este sistema de vueltas es muy bueno para cuando se tienen pocos temas. Estamos hablando de una oposición hasta 25, 30, 40 temas, está bien este sistema. Si esos temas no son tampoco excesivamente densos, por ejemplo, pues Constitución, Estatuto, al principio tú tardarás mucho en dar una vuelta, porque a lo mejor con la Constitución, imagínate, te llevas 4 días. Lo normal es que si te llevas 4 días en la primera vuelta, apuntes que en la segunda te tienes que llevar 2 días y en la tercera 1 día, hasta hacer repasos de 1 día completo, verte la Constitución. Ese sistema de vueltas viene muy bien para poquitos temas, para oposición cortas, ¿vale? Quizás a lo mejor una administración local o un grupo que sea un poco más inferior de los A1 y A2, ¿vale? Interesante este tema de vueltas, sistema de vueltas, ¿vale? ¿Qué pasa? Por el otro lado, ¿qué tenemos? El sistema de arrastre. Aquí viene bien para una oposición con mucho temario, ¿vale? ¿Qué implica mucho temario? Más de 50. Mirad, en la oposición que yo preparo de trabajo social, el total de los temas son 70. Si tú te estudias el tema 1 y tienes que esperar hasta el tema 70, es probable que el tema 1, cuando lo vayas a coger en la segunda vuelta, no te suene de nada. Ha habido gente que le ha llegado a pasar que ni siquiera ha entendido sus propios apuntes.
Esos apuntes que tú haces, esos esquemas, esas estructuras, esas flashcards, ni siquiera las has entendido. Entonces, si tenemos muchos temas, a lo mejor el sistema de arrastre nos interesa. ¿Cuál es el sistema de arrastre? El arrastre es cada X tiempo meto un repaso de todo. Bueno, te tendrás que hacer una cuadrícula. ¿Para qué? Si tú del 1 al 15 te repasas los 5 primeros, si del 15 al 26, pues te tienes que repasar los 15 últimos, ¿vale? Es decir, tienes que ir mezclando el temario. ¿Qué pasa con el sistema de arrastre? Cuando tú llegues a dar una vuelta, es decir, tú te hayas estudiado del tema 1 al tema 70 y hayas metido por dentro repasos, es más probable que los repasos de los primeros temas te los sepas mejor que de los últimos. ¿Por qué? Porque la última balda, es decir, los últimos 10 temas, si tú haces repaso cada 10 temas, los últimos 10 no los has repasado nunca. Entonces te lo sabes menos. Es importante que cuando des una segunda vuelta, ese sistema de arrastre sea al contrario. Es decir, nosotros empezamos estudiando del 1 al 70, metiendo repasos. Cuando llegamos al 70, empezamos otra vez por el 1, pero el que vamos a repasar son los últimos 70. ¿Vale? De esa manera lo haríamos como al revés, es decir, una vuelta al derecho y otra vuelta al revés. ¿Para qué? Para ir repasando siempre de la misma manera. Esto es un sistema que tenéis que elaborar y que tenéis que escribirlo. Yo estoy haciendo aquí un vídeo rápido de cuestiones muy básicas, pero si queréis profundizamos más con más ejemplos cuando tengamos la pizarra ya, tenga mi casa un poco más instalada. Pero ya sabéis que ando como de obra entera. ¿Vale? Dejármelo en los comentarios si necesitáis profundizar sobre esto. ¿Por qué? Porque ya lo que os voy a explicar es el mixto. Para mí el mixto, a mí me gusta mucho por una parte el sistema de arrastre, porque la gente que va a opositar a trabajo social de la Junta de Andalucía, que son la mayoría de mis alumnas, son 70 temas y 3 exámenes. Entonces, el sistema mixto yo lo hago por una regla de 3. ¿Esto qué significa? Tú coges el total de tus temas, si tienes 70, si tienes 100, si tienes 200, 300, y lo divides en 3, ¿vale? Vamos a estudiar un tercio y lo repasamos, un tercio y lo repasamos, un tercio y lo repasamos. Entonces, os he puesto varios ejemplos, que no lo he puesto, que esto es lo que yo suelo hacer en las primeras clases, cuando voy a dar esas clases de tutorizaciones, no las clases del temario, sino las de tutorizaciones. Mirad, si tenemos una oposición de 25 temas, vamos a hacer un repaso aproximado de cada 8. Si tenemos una oposición de 70 temas, que aquí estaría la mayoría de mis alumnas, vamos a hacer un repaso cada 23. Si tenemos una oposición de 100 temas, vamos a hacer un repaso cada 33. Y si tenemos una oposición de 300 temas, vamos a hacer un repaso cada 100. ¿Qué implica esto? Atención, ¿qué implica? Bueno, me tengo que poner bien la camisa, me tengo que poner bien todo. Que hemos dividido el temario en 3, ¿vale? Es decir, en 3 bloques. De esos 3 bloques, lo que vamos a hacer es que cada vez que tú veas un bloque, lo vas a repasar entero. Pero, ojo, ¿cómo repasas? ¿Todo? No, todo no. Por eso es un sistema mixto. Mete el arrastre en las cosas que se te suele olvidar. Ya sabéis que por ahí hay mucha gente diciendo que es verdad, que hay un índice de la curva del olvido. Si ponéis curva del olvido en YouTube, aparece un montón de gente hablando sobre esto. Es interesante, es decir, que cuando tú vas pasando el tiempo, lo que has estudiado se te va olvidando. Lógico también. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Pues que cuando hemos estudiado 8 temas, el primer repaso lo hagamos de cosas que se nos suelen olvidar. ¿El qué? Los plazos, los artículos más complejos, los que son procedimientos. Y volvamos a meter otros 8, en el caso de las 25. Una vez que nos estudiamos esos 8, volvemos a repasarlo. Pero no repasas los primeros, sino el bloque que te has estudiado. Es como si dividiéramos la oposición en 3 bloques distintos. Me la estudio y la repaso. Paso al siguiente bloque, me la estudio y la repaso. Paso al siguiente bloque, me la estudio y la repaso. De esta manera, lo que vamos a lograr, ¿vale?, es hacer un todo con 3 bloques distintos. Puedes además agrupar esos bloques por temario común, temario específico, temas que tengan relación entre sí. Esto os vale para preparar el primer examen. Si nuestra oposición tiene varios, una vez que hayamos dado aproximadamente 2 vueltas al temario, con sus repasos, sus bloques y todas sus cosas, entonces tendremos que empezar a meter la preparación del segundo. Sé que esto no se explica en un vídeo tan cortito, con lo cual si necesitáis profundizar en ello, que se pongan ejemplos y que se ponga sobre todo cuándo meter esos segundos repasos, ¿vale? Es decir, cuando una vez que ya he dado 2 vueltas, meto cómo prepararme los demás temas, los demás exámenes, perdón, pues dejármelo en comentarios.
Insisto, mi sistema, un sistema nuevo que profundizaremos más, es dividir tu tema en 3 bloques y hacer estudio y repaso, estudio y repaso, estudio y repaso. Entonces así habremos dado una vuelta entera. Volvemos a dar una segunda, estudio y repaso, estudio y repaso, estudio y repaso. Cuando hemos dado 2 vueltas y en teoría más o menos debemos de controlar algo el temario, entonces metemos las vueltas ya generales, es decir, 70 temas, pues 70 veces que tengo que estudiar lo mismo, ¿vale? Es decir, una vuelta completa y meteríamos lo que ya sería la parte de preparar el tipo test, el caso práctico y el desarrollo, porque esto está fundamentalmente hecho para preparar el tipo test, pero recordad que tenemos más y si tenemos más tenemos que ir metiéndolo una vez que el tipo test lo hayamos un poquito controlado. Seguramente os surgirán muchas dudas y seguramente pediréis más vídeos de este tema, dejármelo en comentarios y profundizamos con más detenimiento sobre este sistema que yo le llamo un sistema mixto de dividir el temario en 3. Nos vemos dentro de 2 semanas.